Y andando, Carlos Alfredo Cruz, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los amables oyentes, a los que nos ven por las redes sociales, a todos un especial saludo y un muy buen día. Bueno, Ricardo Mora, buenos días. Muy buenos días a todos los que amanecen con nosotros nuevamente. Quiero agradecer al Comité Cívico de Dos Quebradas, a las personas que nos acompañaron la semana pasada en los eventos, a la gente de Manizales, a Danilo de Aguadas, a Manuel Barón, a Aldemar Solano Peña, al ingeniero Carlos Alfredo Cruz Ferro, a Jorge Correa, a Ana María Durango, a El Canoso, a toda la gente que nos acompañó en el barrio Bavaria, en Dos Quebradas, en el hotel de Pereira, y darles un caluroso saludo en esta semana que no ha llovido tanto, pero ahí vamos, Jorge. Bueno, y nuestro invitado de hoy es Eisenhower Zapata, buenos días. Buenos días, amigos, toda la mesa. Bueno, y nos vamos a ir con el comentario de Marlene Gers para que arranquemos pues de lleno en el proceso. Bueno, entonces nos vamos aquí todavía con el tema. Mañana domingo en el Sindicato de la Rosa se va a llevar a cabo una asamblea de ciudadanos de Dos Quebradas. Aquí están invitados todos los ciudadanos y organizaciones sociales para determinar lo del paro cívico del próximo jueves que lidera la Junta de Dirección Comunal de Santa Mónica, La Pradera, la gente del Portal del Parque, Valer, de la Comuna 2, toda esa gente que quiere liderar, pero que hay que hacer un trabajo mancomunado que en toda la ciudad. No nos podemos seguir quedando en la crítica, solo en la crítica y en quejarnos de todo. Hay que ir a reclamar los verdaderos derechos. Y no como hicieron algunos personajes de los Juncos ayer, a buscar al personero actual, para que mañana le tengan que pagar con votos al expersonero que estuvo 11 años para poder que le hagan cualquier cosita. No, hay abogados que les pueden servir y no necesitan ser en la personería. Se pueden ir para la Facultad de Derecho en el asunto que están haciendo los muchachos, haciendo consultorio jurídico. Hombre, háganlo de otra manera, pero siempre caen en la misma trampa, Carlos Alfredo. Siempre caen en la misma trampa. Jorge, no, yo creo, aquí que está Eisenhower, voy a decir una cosa, no sé si estará de acuerdo. Yo creo que la situación que vive la gente de los Juncos y la situación que está viviendo, por ejemplo, en el caso de la gente del Portal de la Villa, yo creo que la primera entidad que tiene que salir en defensa de los derechos vulnerados de todas estas familias es el Estado, es la Procuraduría General de la Nación en primera instancia. Porque es que yo tampoco estoy de acuerdo en que en una situación como la que está viviendo la gente en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, gente de la Portal de la Villa que me ha visitado, que están consiguiendo, por ejemplo, arriendo, uno tener una casa, perderla. Muchos quedaron con los enseres a medias, tratando de organizarse, irse a la carrera a buscar una vivienda en arriendo. Los que van a arrendarle, le van a colocar una cantidad de condiciones. Y fuera de eso, tener que ir a buscar un abogado para defenderse. Yo creo que aquí la defensa tiene que ser colectiva, y aquí la primera instancia y la responsabilidad la tiene el Estado. O sea, que la Procuraduría General de la Nación lo que tiene que hacer en primera instancia es decirle al Estado, al municipio, quien fue el que definió toda la política, el que a través de un curador extendió la licencia, decir, a primera instancia venga usted y responda por esto. Y usted verá contra quién repite. En el caso de Pereira, la alcaldía, a mi juicio, la que tiene, porque además tenía que haber estudiado el riesgo, tenía una serie de normas, porque si no, se van a buscar abogados, y en el caso, por ejemplo, en el caso del Portal de la Villa, una persona me buscaron y me dijeron, no, ya allá están llevando a Benjamín Herrera. Y yo le digo, no, oiga, venga, Benjamín Herrera, pues es un tipo muy experto para defender a toda la politiquería local y regional. Y es un tipo que está defendiendo al alcalde de Pereira, entonces, que mueven los hilos de poder en Bogotá. Yo le digo a la gente, será prenda de garantía que el abogado Benjamín Herrera los vaya a defender eficientemente cuando al final también está vinculado en el proceso la alcaldía de Pereira. Y él es abogado del alcalde, y el alcalde no actuó, o sea, se ha apoderado del alcalde Pereira en materia disciplinaria, en una serie de procesos que están en curso en el Consejo de Estado, en tutelas, en procesos en los juzgados penales y todo. Entonces aquí no nos podemos llamar a engaño. Yo simplemente le digo a la gente, y dejo eso ahí, mi querido Eisenhower. Pues miren, en el caso de los Juncos de Crossway es algo muy parecido. Era un riesgo ya prevenible y previsible. Claro. El tema de los Juncos empieza con la famosa finca que negoció en aquel entonces Alberto Ríos Arias. Esa familia
negocia con 3 alcaldes anteriores porque allí había problemas con la finca Piamonte. Se construye la primera etapa de Piamonte, finalmente, todos los asesores que tenían ahora abogados que hoy están inclusive aspirando a la alcaldía de Dos Quebradas, trabajaron con los constructores de ese momento y con los 3 alcaldes de ese momento. Y se le dijo muy clarito que ahí en esa zona no se podía construir porque ahí confluye la quebrada Manizales y la quebrada Rocaverde, y fuera de eso había la gran pendiente de esa serranía que hace parte de ese corregimiento, y los nacimientos de aguas eran muchos. Fuera de eso es una roca no muy fina, sobre todo porque son terrenos tremendamente volcánicos, y había estudios geológicos que decían que esa zona no se podía construir. Es más, todos los estudios que se tuvieron que hacer, porque esa era parte del famoso terraplén del puente helicoidal. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente de los Juncos sí les dieron 260.000, 280.000 pesos para un arrendamiento. Yo quiero saber en 3 meses qué va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando nadie les va a arrendar por eso, fuera de eso. ¿En plena campaña política? En plena campaña. Fuera de eso hay un municipio saqueado. Y fuera de eso hay un gran problema. No solamente el tema de los Juncos como tal, de la gente que estaba viviendo allí, los vecinos que tienen. Es que nadie se imagina qué pasa alrededor de los Juncos con el barrio de los Libertadores, Villa María, donde están las ollas más sofisticadas de droga de esta ciudad. De manera que por un arrendamiento de 280.000 pesos no creo que consigan una buena casa, cuando uno ve niños, ve ancianos, ve adultos mayores y ve un núcleo familiar de más de 5 personas. No creo que les arrenden fácilmente frente a eso. Y ayer encontré uno de los artículos, es cómo el municipio de Dos Quebradas procedió casi como en un proceso de lavarse las manos y sentó en Bogotá a las constructoras, a SEMES y a la familia Gaviria, sobre todo a Juan Carlos Gaviria, que estuvieron negociando. Hay un punto, al menos de conciliación y de acuerdo, pero sí queremos saber cuál fue el fondo de ese acuerdo. Los términos. Y los términos en que se pactaron, porque creo que lo que van a hacer es una especie de confinamiento de esa montaña, pero no va a haber reubicación cuando se sabe que todas esas torres tienen algún riesgo, algún tipo de riesgo, y fuera de eso no están las condiciones estructurales. Es más, parte de los cimientos de esas torres quedaron mal hechos, no fueron hechos con las garantías, y usted que es ingeniero civil, doctor Crossway, sabe muy bien lo que requiere hacer 19 torres, que solamente hay 11 hechas, y para acabar de completar, las fallas de Romeral, que precisamente pasa sobre esa zona, amenaza con mayor razón la estabilidad de esos bloques que hay en la zona. Bueno, entonces... Bueno, eso es lo que tenemos pues aquí en Dos Quebradas, y con lo que vamos a hablar ahora también con el volteo de tierras, Sinhauer. Lo vamos a tocar ahora, pero vamos a intentar primero que todo comunicarnos con Mafe Carrascal, persona que va a hablarnos de los temas de Odebrecht, del tema del Grupo Aval y todo lo que ha sucedido, Carlos Alfredo. Bueno, no sé ya si está listo, si no yo... habla, que estamos esperando que... Eisenhower, esta semana, Ricardo, esta semana en el caso del municipio de Pereira ayer, y durante la semana se hizo un tema sobre la situación que está viviendo en estas zonas, la responsabilidad del municipio en el control físico, todo, y es la pobreza total institucional. Yo ayer, voy a decirle una cosa, Eisenhower, yo soy un hombre maduro, he trajinado en la vida pública, me conozco esto, sé lo que nos rodea, sé lo nauseabundo que es la actividad pública en Risaralda, pero a pesar de eso no soy capaz de acomodarme, de aceptar esa triste realidad. Ayer la pobreza, oígase bien, Eisenhower y los que me escuchan, de los funcionarios de las diferentes dependencias del municipio de Pereira, de Secretaría de Gobierno, de las dependencias que tienen que ver con el control urbano, control físico, para el tema, por ejemplo, de la ocupación y de las zonas de riesgo, del control de la ocupación del territorio, todo esto, pobreza total, no hay un solo programa, usted no ve mitigación alguna, lo que hay es un aumento paulatino y acelerado de las personas y de las familias en zonas de riesgo, cero, oígase bien, cero, pero fuera de eso, sin vocación de servicio, sin conocimiento de causa, sin que usted diga que se está ejerciendo la autoridad. Es una situación gravísima. Y el problema de los Juncos no es los Juncos, son de las miles y miles y miles de familias que a diario crecen en una sociedad por la dinámica
del crecimiento poblacional. Todos tenemos de alguna manera, en el menos posible, tenemos 10 años y en un momento dado nos vemos de 18. Y los que se ven saliendo de un colegio, a lo menos que piensan están en los 24 o 25 años con deseos de formar familia. Y saber que no hay una institución, un modelo de Estado que le permita a usted saber que usted puede desarrollar o de proponerse un modelo o un proyecto de vida con el que pueda tener o que vaya mejorando la situación de su hogar. O sea, una pobreza total. Entonces uno dice, si eso es en Pereira, yo le digo, en Dos Quebradas. Y yo digo, ¿y dónde está la razón? ¿Dónde está como el algo, como en la posición crítica del ciudadano para decir, bueno, ¿qué es lo que me rodea? A mí no me rodea sino tragedia, no me rodea sino pobreza, no me rodea sino corrupción. Y nunca se hacen esa pregunta. Ayer yo me la hacía y estaba que me retiraba del recinto y tiraba todo. Y decía, pero ¿yo qué hago acá? ¿Qué hago en medio de esta situación? Simplemente esperando que se dé por terminado el orden del día para levantarme e irme y saber que la mayoría de la gente que está ahí, la casi totalidad, poco le importa, porque están es por el día a día, están es por cumplir simplemente ahí para firmar y para irnos, porque eso es la repetición, vuelve y se repite la politiquería, se repite y que nada trae novedoso o por lo menos para solucionar nuestros problemas. Ahora hablamos de eso. Bueno, señor Javier, para que lo tengas pendiente. Mafe Carrascal, muy buenos días. Mafe. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos a Mafe Carrascal, activista política en Colombia y que ha estado muy al frente de los temas de Odebrecht y el Grupo Aval. Mafe, ¿qué nos tienes para contar respecto a lo que está sucediendo hoy en Colombia con Luis Carlos Sarmiento, el Grupo Aval, Odebrecht y las concesiones de vías en Colombia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Se está devolviendo un poquito el sonido, pero bueno, y cualquier cosa, si se llega a cortar la comunicación porque la señal acá no es muy buena, pues les pido que me disculpen, ¿no? De antemano. Gracias por llamarme, gracias por esta invitación para hablar con ustedes. Me parece muy importante lo que está pasando actualmente en el país, no solamente con el tema de Odebrecht, sino con la vía Llanos. Ustedes saben que es una situación muy complicada. Más o menos en noviembre, cuando empieza pues a suceder todo este tema con los Pisano, surge una idea y es decirle a los ciudadanos que para protestar éticamente contra Sarmiento Angulo debemos de alguna manera hacer acciones pequeñas y cada uno de nosotros de alguna manera discúlpenme un segundo, eso está devolviendo muchísimo y no los oigo, no sé si estoy al aire. Al aire, Mafe, estás al aire. Sí. Nosotros debíamos de alguna manera cerrar nuestros productos financieros con el Grupo Aval y trasladar nuestras pensiones de Porvenir a Colpensiones. Esa, creo yo, es una manera de hacer una protesta ética. Se llama boicot, es uno de los repertorios de la acción colectiva por medio de los cuales los ciudadanos nos podemos manifestar. Y es completamente válido. Es una forma también de reflexionar sobre nuestro consumo y cómo por medio de él podemos cambiar y transformar lo que está pasando. Cuando nosotros hacemos esto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sale a respaldar al superintendente financiero que durante una convención de Asobancaria, discúlpenme, no, de verdad, no oigo mucho. ¿Será que podríamos repetir la llamada? Te estamos escuchando completamente, Mafe. Sí, ok, perfecto. Me avergüenza porque me toca hablar como muy lento porque no se me devuelve toda la voz. Sí, está mal conectado eso. Bueno, vamos a intentar hablar contigo de nuevo, Mafe. Te voy a volver a marcar a ver si entramos bien con la llamada.
Claro, gracias, gracias Jorge, a sigue ahí marcándole. Mientras tanto, queremos molestar a Eisenhower aquí y quería preguntarle a Eisenhower, sabiendo toda esta problemática de Dos Quebradas, el problema de la minusvalía, ¿usted qué piensa sobre eso y de las construcciones que se están dando? Estamos viendo que no hay una construcción adecuada en Dos Quebradas, no rinde ni tienen en cuenta nada de lo ambiental. ¿Usted qué piensa de eso, Eisenhower? Bueno, lo primero es que, Ricardo, en Dos Quebradas hay un fenómeno, y lo hemos dicho, un sistema de volteo de tierras. Volteo de tierras en el sentido de que, como no tenemos un plan de ordenamiento territorial actualizado, la decisión que se ha tomado en Dos Quebradas es exactamente la de dejar hacer, dejar pasar. En otras palabras, es cuánta tierra de la zona suburbana, que es el límite que hay del casco urbano con la zona rural, es como esa parte intermedia. Entonces se compra una finca por 30, 40 millones de pesos y luego esta se lotea o se vende a los grandes constructores. En Dos Quebradas es muy claro que hay negocios lícitos e ilícitos. En el caso de los ilícitos estamos hablando de la mafia, con nombres propios. Miren, en Dos Quebradas se habla de tres personas que son los que han hecho los negocios y los mandados con los alcaldes. Y estamos hablando desde hace más de 12 años los periodos de los antiguos alcaldes. Se habla de don Diego Pereira, de alias Mambo y alias Doná. Si usted mira el récord de estos señores, cuando hablo de récord es la memoria de sus pasados, tienen que ver, uno con el bloque central Bolívar de Macaco, eran lugarteniente, y los otros eran narcotraficantes, simplemente que aprovecharon la coyuntura de la negociación con el 2005 y 2008 con el presidente Uribe Vélez y se sometieron al proceso de justicia y paz, pero siguieron haciendo sus negocios. La cordillera creció como espuma y hoy Cordillera no es tanto una organización que se dedica al tema de narcotráfico, hoy domina todos los aspectos de la economía local. Estamos hablando de Dos Quebradas en muchos aspectos, y que eso es lo que se nombró inclusive por la revista Semana, y que hoy inclusive la Fiscalía está detrás de todos ellos, intentando como armar ese rompecabezas que se cierne sobre esta parte. Es tanto así que Camacol inclusive decía, en varios escenarios lo hemos dicho, Dos Quebradas crece al 163% en construcción, mientras que Pereira crece al 60%. ¿Qué hicieron los constructores de Pereira? Inmediatamente cerraron filas acá, se fueron hacia Dos Quebradas. Dos Quebradas tiene un gran problema, inclusive ya hay edificios que en el piso sexto o séptimo ya no hay suficiente presión de agua, no hay un perímetro sanitario, y en este momento encontramos en las dos curadurías, control físico y planeación, hay aproximadamente licencias para construir 50.000 soluciones habitacionales, y estamos hablando de áreas supremamente fuertes. Por ejemplo, construir toda la zona de lo que hoy encontramos con la zona industrial de la Macarena, es decir, toda la zona del mirador de la comuna del Río, es decir, la parte alta de Dos Quebradas que tiene vista hacia Pereira. Allí hay aproximadamente 11.000 prácticamente listas, 11.000 nuevas soluciones habitacionales, y la tierra se vende a huevo, pero para colmo de males es que esos grises y esos negros que hay en el POT de Dos Quebradas, que no se ha podido actualizar, es exactamente lo que permite esa situación, y que cualquier persona, a eso agréguele que no se estableció lo que decía el doctor Crossway hace un momento. En Dos Quebradas hay 4.500 familias viviendo en zona de riesgo, y cada que hay un operativo de desalojo de una invasión, sí, sacan las familias para un lado y para otro, pero se volvió un negocio de a quién reubicamos, cómo lo reubicamos, y luego vuelven y venden la zona de invasión. Usted ve otras familias llegando allí, y se convirtió prácticamente en una zona, es decir, como una situación de negocio que hay. Y a eso agréguele que tenemos una tercera curaduría. ¿A qué se le ha llamado tercera curaduría? Es decir, a un negocio mafiosito, un negocio de corrupción que existe entre secretarías de planeación, control físico, funcionarios de notaría, funcionarios de las curadurías, para dejar hacer y dejar construir en áreas no permitidas, so pena de pagar la coima antes de que se le exija una licencia de construcción. Bueno, Eisenhower, Carlos Alfredo. Bueno, pero Eisenhower, lo que dijo Eisenhower, que lo hablábamos antes del programa. Pero Eisenhower, todo esto tiene una explicación, pero también tiene una explicación de fondo, la tenencia de la tierra, la tenencia. Estaba leyendo este artículo, esto es
una publicación, una separata del segundo tomo de Memorias de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, que me mandaron, escrito por Hernán Echavarría Olózoga. Le voy a regalar una copia, ahora me da el teléfono y le regalo. Y entonces habla aquí sobre el problema de la tenencia de la tierra. Y dice, en la opinión pública colombiana, y hay que recordarle a los que nos escuchan, Hernán Echavarría Olózoga fue uno de los hombres que más habló en Colombia sobre economía y sobre industrialización, la necesidad de industrializar a Colombia para poder progresar, porque esto es una economía de informalidad. Entonces, Hernán Echavarría dice aquí, por ejemplo, en la opinión pública colombiana, y aún entre los estadistas y economistas más versados, existe una confusión entre lo que es la tenencia de la tierra como inversión patrimonial en busca de valorización y su explotación con miras a obtener de ella una producción. Pero señalé aquí, resalté lo que tiene que ver con lo que hoy estamos hablando aquí. Todo lo dicho, dice él, con respecto a la propiedad rural, se aplica también a la urbana, y aún más, puesto que la clase dirigente latinoamericana está incrustada mucho más en la finca raíz urbana que en la rural. Y es con el acaparamiento de los predios urbanos que se comete una injusticia aún mayor con los sectores marginados. No se encuentra ninguna razón lógica, ni de conveniencia social, y menos de equidad para que nuestro sistema de empresa privada y de mercado permita el acaparamiento de la tierra alrededor de las ciudades con miras a obtener valorización proveniente del crecimiento demográfico. Las barriadas en los cerros circundantes de nuestras ciudades son una vergüenza si miramos las extensiones de tierra existentes más adecuadas para la construcción de vivienda. Los precios de los terrenos suburbanos en Colombia, aún en ciudades relativamente pequeñas, son escandalosos y solo se explican porque la tierra puede ser retenida por sus propietarios sin costo ninguno en espera de valorización. O sea, la ausencia de Estado, es la ausencia de una política económica, es la ausencia de un Estado fuerte que de alguna manera tenga control a través de los mecanismos constitucionales sobre la tierra y la ponga al uso de los sectores marginados, y los otros que hagan, el que quiera ir a comprar vivienda de 8 millones de pesos metro cuadrado, allá él. Pero aquí tiene que haber por lo menos una porción que tiene que estar por fuera de esa actividad mafiosa, criminal, y también de la actividad especulativa de otros sectores incrustados en la economía, digamos que normal, formal, pero también incrustado en el poder político local que se utiliza para ese medio. Yo creo que es una discusión que hay que dar para poder salir de esta coyuntura, porque si no seguimos en las mismas. Bueno, Carlos Alfredo, pero esperemos para que ahora Eisenhower dé la explicación de eso, pero Mafe, de nuevo, ahora sí podemos entrar en materia, Mafe. Hola, ¿cómo están? Gracias por devolverme la llamada. Creo que lo lograremos. Adelante, Mafe. Bueno, como les venía comentando, el año pasado, en noviembre, más o menos, cuando empieza a suceder todo esto con los testigos de Odebrecht, entre otras eventualidades con el fiscal, lo que yo hago es pensar, bueno, ¿cómo podemos protestar contra Luis Carlos Sarmiento Angulo, contra el Grupo Aval, que además era el socio de Odebrecht, y eso no lo podemos olvidar? A mí me parece de verdad ridículo cómo los medios de comunicación al hablar de esto nunca hablan de ellos, nunca hablan de Odebrecht, y que Odebrecht tenía el 30%, era el 30%, digamos, socio del 30% de la concesión de Consol para la Ruta del Sol 2, y que asimismo participó en los sobornos de Odebrecht, que fue mencionado en la audiencia de Odebrecht, que Luis Carlos Sarmiento Jr. o Gutiérrez, el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, también fue mencionado, y esto parece ser que fue de alguna manera silenciado, a lo cual no se le da mucha importancia. Y me parece que es importante que el país lo sepa. Hay una responsabilidad, y acá están tratando de ocultarlo porque Luis Carlos Sarmiento Angulo es dueño de medio país y financia a los políticos de este país, como a Duque y a Marta Lucía Ramírez. El 66% de la campaña de ellos fue financiada por... Atención, Pero además de esto, no podemos olvidar que con las pensiones los fondos privados hacen negocios. Y Luis Carlos Sarmiento, en este caso, ha hecho negocios como el puente de Chirajara, que además se cayó, y del cual también hay unas víctimas, unos obreros víctimas, y durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez pasaron diferentes cosas que no permitieron que se les indemnizara correctamente a esas víctimas, por ejemplo. Y lo de la vía al llano, que ustedes saben que está muy complicado en este momento y que va a estar cerrada durante un tiempo.
Esa concesión la tiene el Grupo Aval desde hace 21 años, 24 años, si no estoy mal. Es decir, que Luis Carlos Sarmiento Angulo se ha venido enriqueciendo con los negocios del Estado y con los políticos que le ha puesto. También ha financiado a gente de Cambio Radical, por ejemplo, y por eso nos vemos defendiéndolo de una manera bastante interesante, digamos, por no decir menos. Bueno, Mafe, de todas maneras, ese es el tema inicial de todo lo que vamos a hacer contigo también para que nos sigas hablando de todo ese gran problema de las concesiones en Colombia con Luis Carlos Sarmiento Angulo, las pensiones y todo lo que tiene que ver este señor con los fracasos del Estado colombiano, pero que los políticos le tienen que hacer el mandado porque él es el que manda, porque es el que tiene el recurso, entre ellos los recursos de todos los colombianos que están ahorrando en ese banco. Así es, por eso es que a mí me gustaría que los oyentes, quienes están en este momento conectados con nosotros, reflexionen si algunos tienen su dinero, el dinero de su pensión, en fondos privados, si en algún momento han oído algo como hoy amanecimos en negativo. Eso quiere decir, su dinero lo están usando en la bolsa, en diferentes negocios, también en esas obras como la de la Vía al Llano, y esto es un riesgo importante, ¿no? De alguna manera, estos fondos privados y los banqueros en general en Colombia saben que el Estado siempre está ahí para respaldarlos. De hecho, lo han dicho, y de hecho cuando las personas llaman para trasladarse a Colpensiones, eso es lo primero que les dicen: no se preocupe, es mentira que usted va a perder su dinero, el Estado nos respalda. Entonces el Estado nos respalda, yo los invito mejor a que se pasen al fondo de pensiones públicos, que ahí sí realmente tendrán una garantía. Bueno, Mafe, muy agradecido. Iba a hacer un comentario, te habla el ingeniero Carlos Alfredo Croswell. Carlos Alfredo Croswell, yo soy concejal de Pereira y te iba a hacer un comentario que tiene que ver al lugar. A la gente hay que decirle una realidad, que al final los fracasos de los fondos pensionales se asemejan a los fracasos en materia de los servicios públicos domiciliarios, y que al final somos nosotros. En los años por allá 90, cuando fracasó el sistema financiero, ¿se acuerdas? Al final, el 2 por 1000, y después que se convirtió el 4, fue para hacer el gran fondo de Fogafín, para poder apalancar y poder fondear las corporaciones de ahorro y vivienda y el sistema bancario, que se lo robaron, digamos, lo saquearon los mismos con las mismas, y que hoy en Colombia estamos viviendo un ejemplo, es la situación de Electricaribe. A Electricaribe lo vamos a salvar nosotros, o sea, se los entregamos los españoles a la politiquería de la costa atlántica para que la saqueara, después nos la devuelven saqueada, sin servicios públicos, con todo el sistema reventado, obsoleto, y ahora en el fondo, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un fondo que tenemos que pagar todos el kilovatio de energía, un sobreprecio para poder fondear un fondo que tiene, y perdóneme la redundancia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para salvar estas empresas privadas. Entonces, a los colombianos hay que decirle, mientras persiste ese fondo privado en manos de los mismos de la corrupción, los mismos de los grandes contratos, los mismos socios de Odebrecht, no se llamen a engaños, que el día de mañana nos quedemos sin pensiones. Yo voy a quedar ahí, yo tengo una pensioncita en el Fondo Porvenir, me voy a quedar mirando para el techo, porque al final el Estado va a decir, pues el Estado somos todos, no hay con qué fondear esto, entonces espere que un fondo de estabilización, porque vamos a colocar otro impuesto a los colombianos para fondear eso. Yo creo que es lo importante también, Mafe, como agregar a tu intervención del día de hoy. Eso es lo que yo veo y percibo, y es lo que estoy percibiendo en el mundo y en los movimientos sociales que se están viendo en el caso de Brasil, donde se avecina una reforma pensional que va encaminada en este mismo punto, y lo mismo que está pasando en Argentina y en Chile. Mafe. A propósito de lo que acaban de decir, me parece muy importante que la gente sepa que durante las negociaciones del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, ellos mismos propusieron un artículo donde permitían el traslado express de personas, de mujeres y hombres mayores de 52 años. ¿Por qué? Que el traslado express me refiero a que se trasladaran de fondos privados al fondo público, a razón de que
En la época en la que se crearon los fondos privados, con la ley 100 en 1993, no hubo la suficiente información o no se le entregó la información completa a los usuarios de qué régimen era mejor, si el privado o si el público, ¿sí? Es decir, ellos mismos de alguna manera aceptaron la responsabilidad de haber hecho de alguna manera una competencia desleal a los fondos públicos, ¿sí? Y de no haberle contado a los consumidores, a los usuarios, a nosotros los ciudadanos, en este caso a la generación de mi papá sobre todo, porque él también en un inicio se escribió por venir justamente por toda la publicidad y por la falta de información que había en ese entonces. Tiempo después, muy poco, él se pasa con pensiones porque entiende, porque él mismo se informa, pero esa información nunca se la entregaron a la gente. ¿Qué pasa? El mismo gobierno incluye este artículo de traslado express en el Plan Nacional de Desarrollo, pero el mismo gobierno durante las negociaciones y durante los debates saca ese artículo. No me imagino cómo fue el lobby en los fondos de pensiones, ¿no? Porque además, como les digo, esos fondos de pensiones están en manos, por ejemplo, son 4 los dueños, 2 internacionales y uno es el sindicato antioqueño y el otro es el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿sí? Los que financian esos políticos que están en el Congreso y los políticos que están hoy en el gobierno. Entonces imagínense ustedes cuál fue el lobby para poder sacar ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Y además recordemos también con el tema de Electricaribe, que el señor Iván Duque, recién quedó elegido como presidente, fue a España, no sé si se acuerdan ustedes de ese evento. Sí, nos acordamos pero Mafe, como tenemos un tema de volteo de tierras hoy en el programa, yo quiero que dejemos para el próximo sábado una intervención más amplia sobre todos los temas que estás haciendo y te agradecemos exactamente todo lo que vienes haciendo en el país para despertar conciencia, pero que este país parece que no quiere despertar de ese letargo. Bueno, listo, perfecto. Entonces los invito a que sigamos protestando éticamente y que entendamos como ciudadanos que nuestro consumo también es muy importante, que dice mucho sobre nuestros valores, sobre nuestros principios, y no consumir productos del Grupo Aval es una forma de protestar. Todos podemos hacer pequeñas y diarias acciones para cambiar y para transformar este país. Muy bien, Mafe. Bueno, y nos vamos con el comentario del doctor Gilberto Tobón Sanín y su comentario de hoy. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584. Correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Buenos días. Jorge Correa, mis respetos. Bueno, doctor Tobón, a lo que vinimos hoy como siempre. Cuéntenos Sí, señor, su pensamiento respecto a lo que acaba de pasar con el proyecto anticorrupción que en la burla del Congreso hoy los colombianos nos hemos quedado con los crespos hechos. El Parlamento colombiano, yo lo he definido varias veces y lo vuelvo a hacer por enésima vez, como la cueva de Alibaba y sus 40 ladrones. Eso, el 80% son bandidos de cuello blanco. Lo digo a boca llena, bandidos, delincuentes, que van allá a saquear el presupuesto público y a enriquecerse, y lo logren. Porque si una elección de senador puede costar de 5 a 10 mil millones, ellos esa plata no la van a perder. Ellos la recuperan con creces. Entonces, uno pensar en política que Iván Duque y su combo van a luchar contra la corrupción es ser un idiota, es un perfecto. Duque no va a luchar, Duque no se va a suicidar. Si Duque fuera un tipo honrado, no hubiera nombrado a Carrasquilla, que es un tipo Panamá Paper, de ministro de Hacienda. Es que las cosas son elementales, es que la gente no piensa. Entonces él no va a luchar contra la corrupción. La ministra del gobierno es una boba y tiene hablado de boba, obsérvela y verá, tiene hablado de tonta, un sonsonete de tonta. Esa señora hizo una jugada muy oscura de poner a un tipo del Centro Democrático, del Conciliador. Ahí estuvo metido todo el mundo en ese. Ahí se escapan una gente que es honrada, que también la hay en el Parlamento, y no pudo hacer nada.
el presidente del Congreso, de la Cámara, un tal Chacón, que su antecedente es el del combo, ¿no?, de la bandola de César Gaviria. Con eso le digo todo, porque aquí todo es por bandola. Es que ser uno de la bandola de César Gaviria no estar en nada. Es capaz de todo. Ese señor, yo no sé qué papel oscuro jugó. Total, eso lo tenían que hundir y lo hundieron. Y eso no vuelve a levantar cabeza. Es que ellos no van a renunciar al privilegio de estar robando, saqueando, salir multimillonarios y después puedes ir para la casa. Una casa finca de 10 hectáreas, piscina, cancha de tenis, discoteca, cancha de fútbol y algunos hasta helipuerto. Hombre, esto es una vulgaridad. Yo lo único que tengo que decir, para mí no es una sorpresa. Le voy a decir algo, Jorge Correa. Puede cerrar el Parlamento colombiano y no pasa nada. Ni cuenta se da la gente. Se da cuenta el lambón de Yamil Amad, que enseguida sale a entrevistar a todos los funcionarios del gobierno, que qué fue lo que pasó. El lambón de Yamil Amad. Aquí, vea, hombre, es un organismo total y absolutamente desprestigiado, como lo son las Cortes. El Estado colombiano hace mucho rato, no de Duque, con el Taur Santos también, está colapsado. Aquí no hay Estado, aquí hay bandolas. ¿Cuál Estado? Esto es un narcoestado. Eso lo sabe la comunidad mundial entera. Entonces yo no sé cuándo la gente va a despertar. Vea, la única forma de cambiar este país es cambiando totalmente la clase política, cambiándola, sacándola del poder. Esa es la única forma, no hay otra. Trabajo difícil, dificilísimo. Es un trabajo para Hércules, pero lo de resto no tiene solución. Con esa gente en el poder no pasa nada, excepto que siguen robando y saqueando. Más nada. Vea el problema de la carretera llana, que eso no es un problema. Salió la tonta de la ministra del Transporte, que es cambio climático. O me parece, pues, no son los concesionarios, no es cambio climático. Pues, ya no tienen, son cínicos, ya no son capaces, no saben ni argumentar, son una mano de tontos. No, es decir, da esta rabia, pues, considerar estos temas, porque es que no es sorpresa lo que pasó, Duque no va a luchar contra la corrupción, Duque no se va a suicidar, ¿listo? Sí, doctor Tobón, pero viene la segunda parte. Todo esto se volvió negocios con los concesionarios de las vías y ahora le dice el gobierno nacional que va a poner plata, como lo dijimos en el conversatorio en Dos Quebradas. De todas maneras sale del bolsillo de los colombianos la plata que le quieran meter a eso para entregarle a los concesionarios para seguir haciendo vías. Es que eso es increíble. Se roban la plata y fuera de eso le echan más. Es que, ¿qué pasó con el Picari? Se la robaron los españoles, que son otros pícaros. Negocios con españoles son para picardías. Vinieron, nos saquearon hace 500 años y quieren volver a tener negocios. Todos los negocios con ellos son torcidos. Todos los negocios con los españoles. Le entregan el Picari y se roban la plata en los narices. Ahora viene el gobierno de Duque a balancear financieramente eso con ya nos pusieron a pagar a los colombianos eso para entregárselas a algunas multinacionales o monopolios colombianos limpiecita. Hombre, como hicieron con Telecom. Vea, son una clase de pícaros la clase dirigente colombiana, ladrones, eso es lo que son, y deberían estar en la cárcel. Pero ¿quién nos va a meter? Un fiscal como Néstor Humberto. Un fiscal como Néstor Humberto, por favor, eso es un chiste. No. Vea, Jorge Correa, repito, hay que sacar esa clase política para afuera o para las cárceles. Para hacer eso hay que transformar completamente el país. Bueno, doctor, y eso es una tarea de Hércules. Eso no es fácil, para que sepa. Eso no es fácil. Bueno, doctor Tobón, pero venga, déjeme hacerle otra pregunta ahí como para que la redondee. Ese problema que tenemos hoy, esa frontera entre lo legal y lo ilegal, porque eso es una frontera que tienen los políticos. ¿Qué es lo que quiere hacer este pueblo colombiano que tampoco despierta? Porque aquí hay una línea divisoria entre lo legal y lo ilegal, y ellos el contubernio que ellos tienen de lo legal y lo ilegal es lo que los tiene jodidos en este país. Pues claro, hombre, es que vea,
Aquí la gente no distingue entre lo legal y lo ilegal. Lo más grave, es decir, no distingue entre el bien y el mal. Alcance usted imagina el tamaño de la crisis, ¿cierto? Al ciudadano del común le parece normal hacer un torcido, hacerle una esguince a la... No, es que estamos en la olla, es que no se... Entiéndame lo que le estoy diciendo. No distingue la gente entre el bien y el mal, entonces estamos en la olla, somos absolutamente primitivos en ese aspecto, somos primitivos, ¿cierto? Entonces el pueblo también está corrupto, es que el único que atreve a decirlo soy yo, el pueblo también está corrupto, entonces la élite navega normalmente, el pueblo también está corrupto. Entonces hay que, repito, un trabajo de Hércules, es que eso es una cosa muy berraca voltear las cosas, hay que intentarlo, es que lo tenemos que intentar, porque es que si no lo intentamos, así fracasemos, es que es muy posible que se fracase, pero hay que intentarlo. No hubo sorpresas en lo que pasó en el Parlamento. Todos estaban metidos, menos un 20% de gente honrada. Pero lo que es el tal Chacón, el bachiller Macías, es que eso es una vergüenza internacional, ese tipo, un ignorante de eso. Que está bueno para mayordomo, un ignorante de eso, de presidente del Senado colombiano. Eso es la decadencia total y absoluta. No. Es que estamos pero muy mal, cultural, socialmente, moralmente, de todo estamos pues en la olla. Y este gobierno es un fracaso total, y yo lo dije antes de que se posesionara. Ese muchacho no necesita ni una guitarra para estar enrumbado, no más, no es capaz de más nada. Bueno, doctor Tobón, y para finalizar lo que le acaba de pasar en Europa al presidente Duque con los colectivos en la calle cuando estuvo reuniéndose en Londres. Vea, Duque está en la etapa de electricidad, ahora se está mostrando lo que es el títere total de Uribe, ya está defendiendo el referéndum. El muchacho no es capaz de nada. Ese muchacho va a salir de ahí multimillonario, es un firmón, es un presidente notario, ya está en el 28% de aprobación y no lleva un año. No, es que vea los ministros que tiene. No, por Dios. Vea, hombre, esto no va para ninguna parte. Uribe desesperado, está súper angustiado, ya está de psiquiatra, la gente se le vino encima, ¿cierto? Él ya sabe lo que se viene, ¿cierto? Él ya lo sabe. Entonces tiene que tumbar eso como sea, a palazos. No sé qué va a pasar, pero veo el país muy mal. Laureano Gómez encendió el país diciendo voy a hacer la república invivible. Y la reencarnación política existe en Colombia, aquí hay budismo político. Uribe es la reencarnación de Laureano Gómez. Nunca fue un liberal y estuvo 30 años agazapado en esa organización. Nunca fue un liberal. Nunca. Su criterio ideológico no es el de un liberal, no lo es. Entonces estamos en la olla. Y Santos es un taur, un jugador de póker, un tramposo, un inepto y un corrupto. Eso es lo que es Santos. Porque aquí tampoco hay que escoger para el otro lado. Aquí no nos vengan a decir que es Santos. ¿Cuál Santos? No es capaz de hacer unos cambuches. ¿Dónde está la plata internacional que llegó para la ayuda de la paz? ¿Dónde está? Ellos dicen que bolsillos están. No. Esto apague y vámonos. Hay que hacer un cambio gigantesco. Quiero terminar. Ahí terminó el doctor Tobón, se nos cortó un pedacito el comentario, pero seguimos en la tarea. Atención, los quebradenses, gran paro cívico el próximo jueves 27 de junio. Usted es el copropietario del municipio y unos pocos toman las decisiones sobre su propiedad. Es hora que la Carder, el área metropolitana, constructores, curadores concejales, secretarías de planificación, gobierno, Díger IDM, educación, tránsito, serviciudad, contratistas del POT, respondan por sus actuaciones en el territorio y los grandes fracasos, y al alcalde por las cuentas claras de los recursos del municipio. Paro cívico, a la calle,
Es nuestra responsabilidad ciudadana. Los ciudadanos y las organizaciones sociales de las diferentes comunas de Dos Quebradas son invitadas a la Asamblea Preparatoria del Paro Cívico a realizarse en la sede del Sindicato de La Rosa el domingo 23 de junio a las 9 de la mañana para organizar todas las reclamaciones ciudadanas y colectivas de los dosquebradenses. No se quede en casa quejándose, participe. Bueno, de una vez a todos los ciudadanos dosquebradenses, a todos sin excepción, mañana a las 9 de la mañana, preparatorio para el paro cívico de las organizaciones sociales, empezando por la gente de La Pradera, Santa Mónica, Valer y la Comuna 2, que están interesados en eso. La Comuna 10, que se prepara también, sobre todo los bosques de la Acuarela, con ese problema de los cerramientos, que ahora hay que tumbar todos los cerramientos. O sea, aquí Juan Carlos Gaviria vino e hizo lo que quiso con la gente en Dos Quebradas, y hoy pagan las consecuencias los ciudadanos que guardaron silencio durante tanto tiempo. Y el único mérito de Juan Carlos Gaviria es ser hermano de César Gaviria, que como dice el doctor Tobón, la bandola de César Gaviria. Y aquí todo el mundo se queda callado y no hace nada. Eisenhower, volvamos al tema. Pero habló de 3 personajes que hacen y deshacen en Dos Quebradas. Pero hablamos de la segunda parte, los que le hacen los mandados a ellos en la política en Dos Quebradas. Bueno, lo que decía el doctor Gilberto Tobón, pues tiene toda la realidad. Mire, vamos al caso puntual de Dos Quebradas. ¿Qué es lo que más le interesa al sector legal de la industria inmobiliaria, pero también al sector ilegal? ¿Quién financia las campañas de quién? Hoy, hasta el más antico de los aspirantes tiene detrás a un señor Calzones o un señor de apellido Giraldo, que financia su campaña. Y que todo el mundo recuerda cómo financió al Centro Democrático en este departamento para lo financia. Lo sigue financiando. Y lo sigue financiando. Y manejando. Exactamente. Es como el alte vocego de ellos, cuando aparece en todas partes, dicta línea, da cátedra de moral, de tal cosa. Y los otros candidatos también tienen detrás de ellos personas non santas que estuvieron vinculados, que hicieron sus fortunas con la droga que llevaron a Estados Unidos, con las famosas vuelticas que hacen a los Estados Unidos, y acá ya se legalizaron y vuelven de nuevo con sus dineros a aportarle a las campañas. Y lo que tenemos, pues es el caso del actual alcalde preso, que la cifra se habla de 3.500 millones de pesos. Eso explicaba por qué se elevan tanto los índices electorales en Dos Quebradas. Los costos de hacer política. Y lo veíamos. Dos Quebradas, un concejal no llegaba a sacar más de 1.400, 1.670 votos llegó a sacar un concejal en Dos Quebradas, pero cuando se dispara el tema de la plata que entra y en efectivo, ojo, porque ni siquiera se reporta al sector financiero, claro, no. El negocio es tenerla en rama, en efectivo, para no ser detectable ni rastreada, y se financian esas campañas de esa manera. Y hoy inclusive de los que están aspirando eran precisamente los asesores jurídicos de esas constructoras. Hoy están financiados los que están aspirando hoy. Exactamente. Para acabar de completar, o sea, ya hay la toma total de la entidad. Entonces usted encuentra cooptadas por la mafia, y no hablo de la mafia en el sentido del negocio ilícito, el que tiene plata y cómo trata. Estoy hablando es de narcotráfico al interior. De eso, pues eso. Están apoderados de las curadurías, tenemos gente en las notarías, tenemos gente en planeación, y empiezo por el sector público. ¿Cuáles son las 4 entidades públicas que más les conviene a ellos? Tener a Serviciudad, tener a Planeación, tener a Secretario de Gobierno. Finalmente, ¿quién es el jefe del orden público? Jefe de la Policía Administrativa y jefe de toda la Policía Operativa, ese señor Secretario de Gobierno. Y en Dos Quebradas es peor aún, porque control físico, que por una razón de peso depende del gobierno, no debiera estar allí. Como en Pereira. Eso no debiera estar allí. Debe ser un organismo independiente. Debe ser un organismo totalmente independiente. Claro. Y fuera de eso, le compete también de que no tengan inclusive parte en la parte jurídica. Usted encuentra familiares de Diego Pereira, trabajan en salud, trabajan en planeación, y unos trabajan en desarrollo social. Entonces uno dice, ¿en qué estado, en el caso de Dos Quebradas, en qué estamos? Nadie se atreve a hablar, porque inclusive
Jorge conoce mi caso de cómo se apoderaron de un lote que yo tenía, y efectivamente a mí me tocó hablar hasta con el jefe de la bandola para poder que me la devolvieran, y cómo uno de las curadurías retrocede en menos de 24 horas una licencia para construir un parqueadero y un lavadero, la retrocede inmediatamente. Entonces, si un ciudadano de a pie, uno que pues, logra defenderse, imagínese un ciudadano de a pie que lo llaman a decirle, no, es que su lote, ya hable con alguien de Cordillera, mire que es que eso llama el patrón, mandó a construir sobre el mismo. Eso ocurre en Dos Quebradas. Y la apropiación, y Ricardo en estos días criticaba mucho al contralor de Dos Quebradas, pero mire que el informe que él tiene sobre las áreas verdes y comunes, si bien es cierto, llega de último a denunciar, la COBA en realidad se fue por los ciudadanos, cómo las áreas verdes y comunes, cómo se apropiaron de las mismas, y hay investigadas 122 urbanizaciones en Dos Quebradas que no entregan nada, y cuando entregaron, ¿sabe qué entregaron? Las áreas de sesión, las áreas de el meandro de la quebrada o la zona verde donde iban a hacer los juegos, quedaron en un voladero. Sí. Eso es lo que estamos viviendo en Dos Quebradas. Pero están viviendo hace muchos años. Sí. Pero Eisenhower, yo lo quiero molestar porque en este momento yo digo, pues, viendo la problemática que tiene la ciudad de Pereira y el departamento, digamos, en el problema de defensores que tiene la ciudad, el problema de criminalidad es muy grande. Estas cárceles las vamos a llenar de gente, pero de políticos, y me causa mucha problemática. Yo no creo, Ricardo, le estamos llenando con gente de abajo. No, pero eso les iba a decir. O sea, están entrando, de las personas que entran, se suponen que entran 10 personas a la cárcel, la 40, y de esas 10 que entran solo sale 1 o 2. Y en este momento están denunciando que no hay defensores públicos. ¿Qué pasa con la Defensoría del Pueblo, Eisenhower? Y cómo estas mafias que se han llenado, es que usted está hablando de ellos en unas posiciones, pero yo digo que en las posiciones de ellos han entrado más, porque ellos tienen gente en la Fiscalía, ellos tienen gente en la Contraloría, en la Personería. La Personería de Dos Quebradas, aquí vuelvo y lo digo, y les voy a meter una tutela esta semana, no me han respondido, este señor personero. Les voy a decir una cosa, fui a ver Sociedad en Movimiento, vi a los candidatos para la alcaldía de Dos Quebradas, eso parecía una misa, todos hablaban era de Dios. Todos. Yo estoy seguro de que cada peso le dan la bendición. Ese es personero. Rezanderos hipócritas con crucifijo en el pecho. No, pero les digo una cosa, yo creo que cada billete que se metieron al bolsillo, eso lo persinaron. Sí. Sí. Porque eso solo hablaban de Dios y que Dios, y yo solo faltaba que dijeran epístola 9 milímetros tan, cordillera número tal, no más. Eso fue lo único que faltó. Eisenhower, ¿qué nos puede decir usted de toda esta problemática social que nos baña a nosotros? Pero yo le agregaría una cosa a Eisenhower, porque yo me tengo que retirar y ya va a terminar de todo el programa, 2 minutos. Y yo diría una cosa, el mensaje del doctor Tobón es claro. Aquí tenemos que construir entre todos un país diferente, entre todos. Y los que están en la criminalidad tienen que aceptar que no es posible un país en ese estado de cosas, porque eso ha sido parte de la historia de la sociedad. Lo que nos pasa a nosotros le ha pasado a otras sociedades en otros momentos. La criminalidad ha tomado posesión de la función del Estado, pero esa criminalidad tiene que saber que no es posible sobrevivir en ese estado de cosas, que tiene que haber un orden, que tiene que haber un sentido común de sociedad en lo colectivo. Entonces también tenemos que ser solidarios. El asesinato ayer de esa líder social en Tierra Alta, Córdoba, fue tal vez, o en Tierra Alta, donde estaba boleteada, o sea, estaba definido y le dijeron el 1 de junio, si no se han ido de ahí en adelante, le digo, huele a gladiolo, decía un comunicado de esos grupos criminales. Entonces, el papel de aquí también es hasta dónde vamos a aguantar. Entonces, el llamado de lo que dice el doctor Tobón, eso es una tarea muy difícil, no es una tarea fácil, pero lo tenemos que hacer. Pero necesitamos la participación activa de la ciudadana. Gente. Sí. Mañana tenemos que asistir masivamente al acto de la preparación del paro cívico. Tenemos que seguir, tenemos que hacer un análisis de por quién vamos a votar. Vamos a preguntar de alguna manera quiénes son esas personas, de dónde sacan sus recursos. No podemos seguir tolerando campañas costosas montadas sobre vallas, sobre cosas costosas en vehículos de última generación, en fin, toda la ostentación cuando lo que dicen es nada. O sea, montados en unas
camionetas de todo Toyota tipo, Fortune. Toyota Fortune, y al final usted le dice, ¿y qué propone? Nada. Entonces, ese es el pensamiento de lo que yo le digo. Ingeniero, pero no, pero relatemos con espere, otra. espere, No, no, pero- espere, Eisenhower. Mire, en materia de defensoría tenemos una crisis y es porque el señor Defensor Nacional del Pueblo sometió para escoger abogados que antes se escogían por cuotas políticas, porque finalmente la Cámara de Representantes es la que elige al Defensor del Pueblo, entonces él generaba unas cuotas políticas para cada departamento. Resulta que el señor se inventó finalmente un concurso de méritos para contratar por orden de prestación de servicios. Eso no es abrupto. Usted puede contratar un concurso de méritos, pero si usted va a posesionar la gente. Hoy tenemos una crisis tremenda, inclusive los propios defensores hoy tienen un sindicato y están diciendo no vamos a trabajar. ¿Qué nos preocupa de eso? Que casos muy famosos de corrupción, por no tener defensoría pública o por no tener un defensor para que vaya a las audiencias, pueden ser declaradas inmediatamente libres. Claro. Por vencimiento de términos. Caso de la corrupción de Dos Quebradas, van 20 personas en Dos Quebradas detenidas, siguen otras más, pero hoy queremos decirle, por ejemplo, a la Fiscalía tiene un compromiso y ya se le cumplió el plazo. La señora directora nacional de Fiscalías quedó, fuimos a la audiencia de Bolsillos de Cristal, de que presentaba una evaluación, una rendición de cuentas de cómo van los procesos y quiénes seguían en el procedimiento. Porque mire, hoy encontramos en Dos Quebradas secretarios de despacho que cambiaron en menos de un mes y los que llegaron nuevos están retrocediendo todo. Contratación, precisamente porque los que estaban siendo investigados por corrupción hace un año volvieron a contratarlos de nuevo. Entonces, ¿cuál es la opción real de ética que tiene la administración pública para hacerlo en ese aspecto? La otra situación es, efectivamente los ciudadanos tienen el uso de la palabra, pero son ellos los que tienen realmente que reclamarle a la ciudad, reclamarle a toda su clase dirigente, porque en Dos Quebradas prácticamente no hay de qué hacer un caldo. Bueno, Eisenhower, pero es que aquí queda tema largo para contar, porque lo de Dos Quebradas es delicado, la gente no ha podido entender, y en Pereira también. Pero en Dos Quebradas es delicado todo lo que está pasando, y la gente se queja de todo, pero no participa, y terminan en manos de esos líderes de barrio que solo viven pendientes. Ya hay unos líderes de barrio de Dos Quebradas que, como ya no tienen cómo hacer la vuelta ahí en Dos Quebradas, se visitaron a hacer negocio y a inscribir la cédula Pereira para poder negociar. Y hoy hablan maravillas de gallo. Hoy hablan maravillas. No, pero Jorge, venga, sacar esa lista porque necesito saber. Vamos a traer, en este momento, pero yo digo que antes de terminar nosotros tenemos que terminar como terminó este señor Gabriel Jaime Vallejo Chufi. No, este pero personaje, es un tema para Gabrielito el bobito, el que no sabe leer, el analfabeta. Antes de que siga, Gabriel Jaime Vallejo Chufi nos tiene que explicar a los risaraldenses, especialmente a los pereiranos, sus trabajos en Aguas y Aguas, en Invi Pereira, en el aeropuerto Matecaña, y la contratación que ha tenido aquí siempre, y de quién es el mandadero él, porque no le está haciendo el trabajo a la sociedad osquebradense. Gabriel Vallejo Chufi es un protegido de unos empresarios aquí y de otros personajes, y parece ser que es uno de los mandaderos de calzones, parece ser que es uno de los mandaderos de calzones, por lo tanto y lo del zoológico, digo, es que recuerde, las sociedades mejores. Bueno. Nos hizo comprar animales eso es ilegal. Bueno, pero de todas maneras eso es lo que hoy tenemos, pero esta sociedad que guarda silencio, que cualquier mequetrefe. Para mañana, entonces, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana en el sindicato de la Rosa, ciudadanos dos quebradenses, ustedes son responsables de su vida, de su bienestar. No sigan mendigando el derecho se reclama con orden, jurídicamente, como debe ser, pero se hace con la gente. No es pidiéndole el favor al personero, que le están haciendo la campaña al personero que estuvo 11 años y nunca vio nada, pero hoy se rasga las vestiduras hablando contra la corrupción. Y personero, como usted ya salió por ahí a decir que hace el debate donde quiera, cuando quiera, donde quiere, con quien quiera, hacemos el debate con usted para que nos muestre todo lo que dejó de hacer como personero, y hoy se le saca el cuerpo a una pregunta que Eisenhower Zapata le hizo en este mismo medio de comunicación, que usted dice que no tenía responsabilidades. Camine, que usted tiene muchas responsabilidades de lo que hoy pasa en Dos Quebradas, señor personero. Y eso no se puede hacer en la plazoleta ahí del Can. Pues lo que vamos a buscar, para que hagamos el debate. De pronto hasta el mismo día del paro. Pero a la saliera, no salen, porque se mantienen con el cuento, que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, que Dios lo ayude. Sigan con ese cuento, y ciudadanos a comerle cuento a todos estos rezanderos hipócritas con crucifijo en el pecho. Y hasta aquí hemos llegado hoy, en esta, en mi opinión. ¿Cuál es la suya? Esta es Muy buenos días. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? A raíz del problema tan enorme como todos los de este país, uno más
en medio de tanta corrupción, en medio de tanta ignominia, en medio de tanto abuso por los poderosos o por aquellos que creen que porque ganan una alcaldía de una ciudad intermedia o de un pequeño pueblo, se sienten poderosos. Es aterrador lo que está pasando en Colombia. Como dije al principio, uno más de tantos. No es posible, no hay explicación. No tengo palabras para definir a un alcalde, a un director de planeación, para que den permisos para construir laderas, para construir cerca a quebradas, a ríos, a tierras que no son fiables, donde no hay seguridad, todo por unos míseros pesos. Pero ¿de qué está hecho el colombiano, por Dios? ¿De qué? Y no digo de qué estamos porque yo no me cuento ahí. No es posible. Yo no le encuentro explicación alguna a esta tragedia nacional. ¿Hasta dónde llega la ambición del ser humano? Codiciosos. Qué rara, qué extraña condición le echaron en ese corazón. ¿Quién fue el alquimista que hizo los colombianos, que los hizo tan malos? Yo quisiera que un historiador, si escucha este mensaje, indague en los anales de la historia de qué nacionalidad tenía Judas Iscariote. ¿O es que Judas Iscariote era español? Y digo español porque de este país vinieron los conquistadores que nos dejaron esta herencia tan horriblemente mala. ¿Hasta cuándo los colombianos se van a seguir haciendo ricos? Una minoría, claro está, a costillas del sufrimiento de la gente. ¿O es que creen que conseguirse unos 150, 200 millones, 80 millones de pesos es muy fácil en esta republiqueta que es una fábrica perfecta de miseria? Porque Colombia no produce riqueza. Aquí no da plata nada, como dije en una opinión anterior. Aquí no da plata el transporte, aquí no da plata el agro, aquí no da plata los negocios, aquí se cierran negocios diario. Yo quisiera que el doctor Gilberto Tobón Sanín, en un programa, nos dijera cuántas empresas se han cerrado en Antioquia en los últimos 20 años, empresas grandes, que eran prósperas. Pero a un aparecido bogotano, empleado de la DIAN, dice que no, que aquí todo es perfecto, que producir aquí empresa es muy fácil, que hacer empresa aquí es muy fácil y muy rentable. ¿Rentable? Aquí ni las prostitutas ganan dinero, que es la profesión más difícil del mundo. Colombianos, venga, yo los reto a todos ustedes, manada de miserables, corruptos, ladrones. Dejen que el yarumo no tenga hormigas, tenga hormigas. No les gusta sino el yarumo sin hormigas. Todo lo fácil. Venga, vamos, quitémosle la plata a los europeos, a los norteamericanos, a los asiáticos,
que es donde está el dinero del mundo, a los países árabes, donde hay trillones de dólares, pero no atracando bancos, ni atracando la gente en la calle, no. Venga, con nuestros productos, con comida fabricada eficientemente, con valor agregado. Venga, exportando nuestro café directamente, nuestras frutas, nuestras hortalizas. Inventémonos cómo darle valor agregado a lo nuestro, vendiéndoles productos, servicios. Despertemos. Alguien que coja al presidente Duque y presidente, venga, hagámosle a esto. Tenemos una posición privilegiada en el mundo. Pero esto está lleno de unos enanos mentales facilistas. Como lo vengo diciendo hace demasiados años. Un empresario antioqueño, y hablo de esta zona porque vivo aquí, comparado conmigo o con cualquiera de mis amigos o cualquier miembro de mi familia, es un dios. Y hay que hacerle la venia. Poderoso el empresario, pero ese mismo empresario comparado con un empresario asiático, norteamericano, europeo, es un pobre castrado mental, enano, chiquito, miedoso, inmediatista. Esos son los empresarios colombianos. ¿Cómo es posible que Repsol es una multinacional de petróleos española y España produce 10.000 barriles de petróleo al día, si acaso? Y Suiza, país más pequeño que el departamento del Quindío, y es una eminencia en el mundo produciendo alimentos, porque Nestlé es Suiza. Colombianos, ¿qué nos pasó? Dinero fácil. ¿No les da vergüenza esquilmarle los ahorros de toda una vida a una pobre viuda, a una pobre familia que ahorra con sacrificio para comprarse un apartamento, y estos malditos miserables lo hacen malo? No tiene razón de ser. O despertamos o nos acabamos como nación. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos ustedes en la mesa de trabajo. Gracias por invitarme a participar en el programa y saludos a nuestra audiencia. Reflexionando sobre cuáles son las obligaciones del presidente Iván Duque de acuerdo al artículo 189 de la Constitución colombiana, veo que el artículo dice qué es lo que le corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Viendo la sección 3, dice que el presidente tiene que dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Aparte, en la sección 4, dice que el presidente debe conservar en todo el territorio el orden público y debe de restablecerlo donde fuera turbado. Aparte, en la sección 19 dice que él puede conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo al artículo 173. ¿Por qué traigo a colación todas estas regulaciones y las obligaciones del presidente?
porque Iván Duque llega a Londres en una gira internacional para presentarse ante el gobierno británico como que él es el promotor del acuerdo de paz, cuando la realidad es que es un mentiroso, porque Iván Duque no ha hecho más que tratar de hacer trizas el acuerdo de paz. Entonces, lo que dice públicamente en el exterior son mentiras para quedar bien y poder recaudar fondos, dizque para implementar el proceso de paz. Aparte del dinero que recibe de Estados Unidos, que son 10.000 millones de dólares para combatir el narcotráfico. ¿Qué pasa con todo este dinero? ¿Dónde se queda? Porque este señor Duque no protege a los líderes comunitarios que son asesinados en Colombia sistemáticamente. Y esto fue lo que los ciudadanos colombianos en el extranjero, en Londres, como dice el doctor Gilberto Tobón, que tenemos que hacer los que vivimos en el extranjero, organizarnos cívicamente para hacer protesta y hacer que la comunidad internacional se entere de lo que está pasando en Colombia. Entonces, Duque sí es asesino, porque como comandante de las Fuerzas Armadas colombianas, debe de promover también el orden público y debe de proteger a los líderes comunitarios, tiene que proteger a los líderes sindicalistas y no puede aprobar que el ejército vuelva a estas prácticas macabras, que son violentas, que dejan una mancha al país, y promover a Nicasio Martínez Espinel como general de 4 estrellas, aprobando sus órdenes de volver a implementar la macabra práctica de los falsos positivos. Esto fue algo que tuvieron que exponer el New York Times, el señor Casey, en mayo de este año, publicando un artículo en el New York Times. Tuvo que exponerlo también El País, tuvo que exponerlo Human Rights Watch. Es importante mostrarle al mundo que Iván Duque sí es un asesino, porque él es quien da las órdenes. Él es quien promueve, que ha promovido 9 generales que estuvieron involucrados en la práctica de los falsos positivos anteriormente durante el gobierno del señor Uribe, durante el año 2000 al 2008. Y vuelve Colombia a la práctica de los falsos positivos. Llora Colombia, patria querida, lágrimas de sangre. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya?